Sorpresa. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Ignorancia es Atrevida, Daniel. ¿Cómo estás, Diego? Bien, sé que te estoy llamando en un momento en que vas a trabajar hoy con tu otro proyecto. Pues no es tu proyecto, no trabajas para él, pero no es tuyo como tal, ¿no? Sino Sí, es camarógrafo de un creador de contenido llamado El Gauchito, ¿no? Conocido como, no sé cómo se llama él, pero conocido como el Gauchito y prontamente creo que quiere cambiar el nombre. bueno, ¿y por qué? ¿Sus razones tendrá? Bueno, si luego lo vamos a invitar. Sí, exacto. Hagámosle una invitación. Hoy extiendo una invitación a El Gauchito para que haga parte del podcast La Ignorancia es Atrevida en uno de nuestros episodios como invitado. Entonces, quería como poner en la mesa un tema como referente a la composición musical. O sea, es que tenía la idea muy clara en la cabeza, pero ya no. Entonces, como voy a tratar de llegar a mi punto de alguna manera. Listo. En estos días he conocido a una persona que viene del llano, sí, del llano. A los que no saben qué es el llano es muy lindo. Entonces, él hace música autóctona, o sea, música llanera, Sí, y escuchando sus composiciones me quedó claro primero que cuando él escuchó mi proyecto musical me dijo que yo le escribía mucho a cosas que no existen, lo que me hizo pensar que mi música tiene mucho de metafísico o de filosófico, ¿no? De cosas que son del intangible, ¿no? y Y él hace como hacia personas. hacia y lo real constructivo, pro vida, porque me explicaba también que, por ejemplo, en el llano la gente no escucha reggaetón porque entienden la música como cultura y cultura la interpretan como pro vida, llamémoslo así, ¿no? Pro vida o pro valores, pro cultura, ¿sí me entiendes? Y la cultura es como, o sea, es agricultura porque es la cultura del agro y me imagino que la cultura tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el entorno que beneficia a algo, ¿no? O que permite la subsistencia de algo. Claro, con patrones de conmemorar también momentos o actividades sociales. Sí, sí, o sea, ¿qué es la cultura para ti, Daniel? ¿Eso? ¿Eso? Como una conmemoración de patrones sociales, o sea, de repeticiones sociales. Actividades o cierto folclore, ¿no? Y, o sea, sí, es una conjunción de todo ese tipo de Es una confusión de todo ese tipo de una confusión. conjunción. Ah, pero fíjate que usaste una palabra que él dijo también y es música folclore, ¿cierto? Sí, Entonces él me hablaba de eso, de que todo ese entorno, por ejemplo, no quiere decir que estamos, o sea, lo mejor que uno puede hacer es evitar el uso de las malas palabras, pues porque en el ambiente pues puede indisponer a personas y lo demás y no se oye bien, en fin, ¿cierto? Desde mi sí. punto de vista, ¿cierto? Pero él hablaba que la música folclore, pues al generar el crecimiento de la población en cuanto al desarrollo de la persona, no incluye, digamos, ninguna clase de mensaje como el reggaetón, porque no lo consideran constructivo y consideran muy importante en cuanto a su música que sea cultural. Pero entonces también hacía la explicación que no quiere decir que de vez en cuando la gente no haga como chistes con el uso de groserías o malas palabras, ¿cierto? Pero que sí se cuidan mucho que eso no, esa clase de comportamientos no lleguen a sus expresiones artísticas. Que pues obviamente es muy difícil que eso llegue a la danza, ¿no? Supongo que, o sea, en la danza, porque inclusive la pintura sí puede ser a veces también obscena o grosera. Claro, pues, La danza también, pero me refiero es que, o sea, ahora esto se puso más confuso, ¿no? Porque digamos,
habría que hablar con un artista de verdad, un bailarín que diga, este movimiento significa, no sé, di una grosería, yo no digo grosería, di las... Un movimiento grosero. Sí, exacto, que represente una palabra súper, súper pesada, ¿no? O sea, que diga, si me entiendes, este movimiento de cadera es un movimiento de cadera de, significa que usted es un, y ya, en fin, reacio. Sí, 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 porque, claro, obviamente, digamos, a través de toda la semiótica de lo que es el logo, símbolo y lo demás, a través de la pintura es un poquito más fácil llegar a insultar, ¿no? O hacer una referencia a... Pero a través del baile también es posible, ¿no? Existe lo erótico, lo seductor, existe también el baile protesta, ¿no? No veo por qué no podrían llegar a... Y supongo que digamos que el público al que la gente quiere, o sea, el que este personaje quiere llegar es más familiar, ¿no? A todo tipo de personas. Ah, bueno, de eso también hablamos. Yo le preguntaba qué se hacían en los festivales. Entonces los reparten de competencias, que en las competencias pues la gente va a como a hacer una puntuación mental, supongo, ¿no? Tanto el público pues porque el jurado, ¿no? Sobre la calidad del cantante, ¿cierto? Sí, Y otra cosa son los festivales, y en los festivales pues nada, la gente baila. De pronto me dio a entender también que es muy normal que en su cultura, como a partir de los 8 años, todos bailan música folclore, ¿no? Entonces, no es o sea, no es anormal que no sepan bailarlo, entonces se reúnen alrededor de esa música del baile, ¿no? A la fiesta, pero entonces con música. claro, al ser cultural, pues se inculca desde pequeño. Sí, pero entonces no, digamos que por ejemplo en las ciudades, en Colombia y en muchas partes del mundo, carecer de esa facultad de saber o no bailar no es anormal, no es atípico. O sea, no es como, bueno, no sabe bailar, no importa porque, pero allá sí es muy extraño que la gente no sepa bailar. O sea, lo normal, normalmente desde el crecimiento siempre se está llevando sí o sí al baile. O sea, en algún momento de la vida uno tiene Sí, que sí, pero estar digamos como involucrado con algo que represente gente bailando y que, ¿me entiendes? sí, 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 claro, pero me refiero a que, digamos, es muy casual que una persona diga, no, no sé bailar, ¿cierto? Y no sepa bailar salsa, no sepa bailar merengue o esa clase de bailecitos. ¿Cierto? De bailecitos, todo, no sé por qué dije lo minimicé, pero quería decir que la salsa es complicada mientras que el merengue es como más sencillito, ¿no? Entonces quería decir como que no requieren tanta dificultad, no requieren, no tienen un grado de dificultad muy, o sea, A comparación, sí. sí, a comparación de por ejemplo un baile donde son esos, donde bailan con apargatas y hacen esos contrapunteos con los pies, ¿no? Claro, ya es diferente que vamos a armar una rumba y ponen esos temas y todos van a hacer la coreografía. Y van a tiempos súper extraños, ¿no? Taca, 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 Por- taca, taca, con los pies. Porque ya sé, porque son bailes más coreográficos que digamos un reggaetón que en sí es más A lo instinto. Pero entonces vamos al hecho de que allá no es tan anormal, o sea, allá es anormal que un niño no sepa bailar folclore, ¿sí me entiende? claro, ya lo molesta a los otros niños. No, esa no, o sea, su- supongo que hace parte de, sí, claro, debe ser como algo que evita que usted haga parte de la cultura, ¿no? De la sociedad. Pues sí. Claro, porque que todos nazcan en ese ambiente cultural no quiere decir que crezcan con la misma chispa de amar su propia cultura, porque así, Pero la cultura también, al ser educados dentro de eso, significa que no son enseñados directamente, sino lo ven reflejado en los otros y posiblemente tiendan a la imitación, ¿no? Entonces, puede ser claro, ¿para qué? Para sentirse en la etapa de ser parte de, claro, porque pero si ser todos parte de están en también eso es y estás en ellos, con ellos, pues pero ¿qué es mejor de verdad? Por ejemplo, hablemos de la cultura de la ciudad, ¿no? ¿Qué es mejor? Últimamente que han habido tantos escándalos referente a la violencia en las barras, ¿no? Con el concierto que hubo de Damas Gratis y sí, hasta mataron a una persona, ¿no? sí, Entonces, esa parte de querer ser lleva a tener que involucrarse en ciertas situaciones, ¿cierto? sí. Que pues de pronto al momento de uno desarrollarse como adulto hace una reflexión y dice pues esto es totalmente fuera de lugar. En cambio,
si tu cultura lo que hace es que, por ejemplo, le tengas respeto al agua, le tengas respeto a la naturaleza, a tus padres, a tu sociedad, a la educación, pues qué mejor, ¿no? Pero pues bueno. Em, O sea que el que reggaetón es una cultura, o sea, claro, ahorita, claro porque identifica un sector de la población que tiene que vestir de cierta manera, consumir cierta clase de cosas. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, ellos ponen en tendencia ciertas formas de vestimenta, digamos, todo lo que hace que la gente tenga que usar esas camisetas y todas esas prendas tienen súper contramarcadas, ¿no? sí, De marcas, que no, sí, como si fueran, para mí en lo personal, como si fueran como, ¿cómo se dice cuando uno va por la ciudad y ve esos letreros gigantes que uno puede poner anuncios? Como vallas publicitarias, publicidad, sí, sí, vallas publicitarias, y entonces es como que tienes que andar con el logo de la marca como si fueras una valla publicitaria, que es lo que hacen, ¿no? Porque ni siquiera son prendas estéticamente muy chéveres, sino dicen por todo lado el nombre de una marca, sino que como dan la sensación de costo, ¿no? Que ya lo hablamos en algún momento en el podcast, creo fue, o en una cápsula sobre cómo sí, son prendas que fabrican en China y son súper baratas, pero generan la ilusión de ser costosas y ellos las usan solo para ser parte de una multitud que parece que tiene dinero o puede que lo tengan, pero que su intención ni siquiera es el vestir bien, sino el, pues, separarse de los que no tienen dinero. En fin, o de la presunción, pues. Entonces, o sea, sí, como el extravagante glamour publicitario. sí, como si digamos que pongamos de moda que tenemos que usar camisetas que digan, a ver, pensemos una marca que sea Caldo Maggi, ¿cierto? Sí, Entonces todos en nuestra tribu urbana todos tienen que salir con camisetas que dicen Caldo Maggi, Caldo Maggi, Caldo Maggi porque son súper costosas, pero pues en el imaginario, ¿no? Porque, o sea, digamos que solo prendas muy exclusivas que tengan ciertos materiales muy exclusivos podrían llegar a tener un valor real, que no es un valor social, ¿cierto? Imaginario, como sí, se alcanzan esas prendas. Entonces se trata más de demostrar que tienes acceso a que, digamos, vistes bien de alguna manera, ¿no? Entonces es como llevarlo a ese punto. Bueno, pero entonces lo que íbamos con esto es que todas estas, todos estos comportamientos hacen parte de una repetición que hace un grupo que se forma como en una cultura, por eso se llaman tribus urbanas, porque dentro de todo tienen una cierta cantidad de reglas y comportamientos que se hacen homogéneos, ¿no? sí. Y eso hace que sea considerada una cultura, o sea, no, buena o mala. Entonces, la cultura del reggaetón incluye ciertas cosas. Entonces, no es que no sea cultura, sino que es otra clase de cultura, pues, ¿cierto? Porque de hecho hay libros que hablan, por ejemplo, del derecho, el análisis del derecho en las diferentes culturas del mundo y no necesariamente las tienen que etiquetar de buenas o malas, sencillamente hablan, digamos, de la exogamia, es cuando, por ejemplo, la gente puede comprar a su pareja a través de darle un dote a la familia, ¿no? Entonces, digamos, aunque para algunas personas o algunas culturas la exogamia no es normal porque es poder comprar una persona dándole un tributo a su familia, ¿cierto? Sí, El derecho, la legislación que analiza esa cultura para poner reglas tiene que entender como natural el hecho de que ellos lo puedan hacer para poder legislar bajo ese orden de esa cultura. ¿Qué me permite y qué no se me permite en eso? Pero no entro en el sesgo a través de la moralidad o la ética, sino entro a través de existe, por ende puedo decir que es justo bajo esa cultura que esto pase, ¿cierto? Entonces, si digamos la sí, vaca porque se lleva realizando tanto determinado tiempo. no existe, por el simple hecho de existir, si digamos nosotros somos un grupo de personas y nos vamos a una isla y allá permitimos que nuestros hijos puedan ser comprados por darle una vaca, ¿cierto? Ujú. Pues no vamos a entrar en el debate ético de si estoy traficando con personas o no, si estoy haciendo negocios con personas, por si no se puede decir eso en el podcast, ¿cierto? Pero
sí podemos entrar a legislar sobre qué pasa si la vaca viene enferma, qué pasa si la vaca muere, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona se arrepiente y quiere devolver la vaca, por ejemplo? ¿No? Entonces entran a hacer legislación de la cultura como tal, pero no entran a juzgarla como buena o mala. Pues hasta que, o sea, cuando ya se normaliza, es cuando ya se, o sea, cuando ya entra un grupo de crítica distinto, parce, porque al normalizarlo puede que la misma cultura quiera como sobresalir de otra manera para llamar la atención de otro tipo de, o sea, digamos que para agregar más personas para que mantengan esa cultura vigente, ¿no? Porque asimismo como dentro de la música del personaje de este compañero, cómo es que se llama? Tu amigo, ¿verdad? Ah, Alexander. Alexander, entonces, él lo hace, digamos que tanto como por su cultura, pero no sé si, digamos, su meta sea hacer que su cultura sea escuchada por todo el planeta, ¿me va a entender? O solo quiere enriquecer a sí mismo su propio pueblo, ¿me va a entender? Música para ellos Sí, y seguir para ellos para seguir. qué tan a la venta y qué tan dispuesto está, digamos, a meter otra clase de pensamientos en en su arte para poder llevar su arte más lejos? Sí, entiendo, entiendo, sí. Sí, 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 claro, como bueno, necesitamos traer más machos a esta comunidad porque hay muchas hembras, pero entonces los machos que hay fuera de esta comunidad les gusta comer piña, pero aquí no nos gustaba la piña, pero va a tocar aprender a comer piña porque si no la cultura se acaba, ¿cierto? Entonces en términos, sí. digamos, más normales sería el reggaetón está pasando de moda, tenemos que mezclarlo con salsa para que vuelva a estar a la vanguardia de lo innovador. Listo. Eso me hizo pensar en estas culturas extremas donde hacen, digamos, operaciones que se llevan realizando durante tiempo solo por, o sea, es cultura, pero basado, o, ¿cómo se dice? Intervenida por la religión, ¿no? Por creencias religiosas, pero que, o sea, ¿en dónde se separa la cultura de la religión, güey? Porque gracias a cosas religiosas se crean eventos culturales para, puede que solo para seguir la idea de un pionero de ese mismo rito, un ejemplo de esa misma actividad X, pero en la modernidad o en la actualidad la gente, o como estamos ahorita como más juzgando todo, ¿no? O cuestionando todo hoy en día, pues la gente no quiere, o sea, digamos que abren los ojos de otras maneras y ven innecesario muchos tipos de cosas pasadas, ¿no? Pero bueno, la pregunta es súper profunda, ¿no? ¿En qué momento la religión tiene que ver con la cultura, ¿no? Y hace cultura y qué tiene que ver y por qué. Pues sencillo, o sea, para mí es muy sencillo y tiene que ver otra vez con semiótica, ¿no? Con el símbolo, el logosímbolo y arquetipos de construcción de cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy estamos bien reggaetoneros. Entonces vamos a Sí, poner a Maluma de ejemplo. Maluma representa algo, sí, algo que para el, o sea, para el ser Maluma, él tiene que cumplir ciertos requisitos que lo hacen no ser su verdadera personalidad, que me refiero a que, por ejemplo, él no pasa a ser jamás, ¿cómo se llama él? Juan Luis, o algo así. José sí, Luis, Juan Luis, Juan, algo así. No, porque es papi Juancho, él se llama Juan. Entonces, él nunca es Juan, sino es Maluma. Para ser Maluma, él tiene que estar en forma, él tiene que hacer cierto estilo de canciones, tiene que tener cierta clase de mensajes, tiene que tener cierta clase de vestimenta, ¿cierto? Si él rompe esos códigos, ese, ese símbolo pierde fuerza y vigencia en la estructura social. Entonces vamos a hablar de que, digamos, en la religión pues esperando, digamos, lo que representa el mensaje de la divinidad, se crearon símbolos, ¿no? Y esos símbolos pueden tener historias, ¿no? Sean reales o no, ¿cierto? No vamos a entrar a debatir la sí, existencia o no de Buda o algo así. sí específicos, claro. Pero entonces se crea una historia a través de eso tiene un símbolo y si digamos, por ejemplo, se creara una historia en que Buda utilizó su poder de que adquirió en la meditación para fracturarle la pierna a un enemigo, entonces ya no puede ser Buda porque Buda no haría eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde todo es simbólico y todo tiene que ver con eso. Y genera cultura porque es el esperado ser representativo de lo que se ha definido como divinidad de un grupo cultural. Entonces en este caso,
En la modernidad, salgamos, vamos a Maluma. Maluma representa lo que es el Pretty Dirty Boy, ¿cierto? No sé qué es Sí, no sé qué representa Maluma, pero Maluma es lo que la gente espera que sea un Maluma, sí, ¿cierto? Él no puede ser otra cosa, es decir, hablamos de, por ejemplo, Belinda, pongamos un ejemplo, ¿cierto? sí. Belinda puede hacer todo lo que uno podría esperar de Belinda, pero si Belinda subiera mañana un video en que en un escenario le dio diarrea y se hizo popó y le escurre popó por las piernas, pues digamos que hablemos mejor de Belinda, que me parece más fácil de hablar de ese icono, ¿no? Entonces Belinda representa, digamos, una aspiración en cuanto al cuerpo de ella, ¿cierto? A lo que se espera musicalmente de ella, porque es una persona que lleva en la industria desde su infancia, ¿no? Sí, claro. Y vamos a hablar de pronto de que, por ejemplo, ella ha tenido esos escándalos en que exnovios como Cristian Nodal, ¿cómo se llama este man? El Mind Freak, Chris Angel, por ejemplo, que ella les extraía, por decirlo, dinero, pero no es extraer, les pedía dinero, ¿no? Muchas cantidades para solucionar problemas familiares y pues la han tratado a ella de interesada y bla, bla, bla. Pero sin embargo, esas conductas no van en contra de lo que se puede esperar de Belinda porque pues no derrotan su logo símbolo, ¿cierto? De lo que ella puede hacer para representar y seguir siendo Belinda. Mientras que si, por ejemplo, Belinda en un concierto deliberadamente se bajara los pantalones y comenzara a tener un ataque de diarrea frente a su público, posiblemente lo que hace con la industria normal, cuando normalmente, ¿no? Que es buscar la nueva Belinda, porque esa ya no quiere ser parte o no representa los ideales de lo que debería ser. Esa, Ya no quiere y decidió en el quitar el escenario. de repente sí, entonces la industria y la misma población comienza a buscar un nuevo representante de eso. Y ahí es ahí donde toda la cultura pasa a ser un organismo vivo que sí está totalmente en regeneración y adaptación de acuerdo pues, a la homogenización del pensamiento que se esté manejando alrededor del globo o de la misma, pues la gente que pertenezca a dicho grupo poblacional que ha creado esa cultura. Ah, bueno, entonces todo esto, bueno, todo esto habla, por ejemplo, de cómo también hay ejemplos culturales de choques, por ejemplo, que permiten la risa y permiten otra clase de entendimiento. Hay cosas más complejas. Por ejemplo, pongamos de ejemplo esta canción que no sé, de Fanática de lo sensual. El clásico. Bueno, mira que es interesantísimo porque hablemos que el creador de la canción no es la clase de tipo Maluma, digamos, que sea muy guapo, ¿no? Sí. Podemos hablar que se tienen alta estima porque no me parece normal, por ejemplo, o yo no sería, no sé si es que me falta autoestima de pensar que si una chica tiene una foto mía es fanática de lo sensual, ¿no? Bien. Claro, sí se considera, o sea, dentro de su seguridad se considera lo suficientemente sensual para imaginar lo que ella hace con su foto. Claro, ¿no? Entonces ahora pasamos al punto de que él rompe ese estereotipo y es una canción que, por ejemplo, contrario a muchos éxitos, entre comillas éxitos, porque hoy en día los lanzamientos de los sencillos de las canciones se están haciendo casi mensualmente por los artistas, no trascienden en el tiempo, ¿no? Son hits que la escuchas una vez y dices, uy, mira lo nuevo, ta, 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 pero no es como fanática de lo sensual que ya lleva, le pongo 20 años a esa canción, tal vez 2005, ¿cierto? Como por esas fechas, sí. Que es una canción que todavía suena y que pues también hablé de lo gracioso porque es una canción que pues aunque perdura en la cultura de la fiesta, también herramientas y aplicativos como TikTok permiten usar el audio para que se hagan performances muy diferentes debido al mensaje. Pero supongo que también llegó a ser tan, o sea, tan fuerte porque en el 2005 no era como tan normal, por ejemplo, normalizar el hecho de que una mujer puede cargar la foto de un hombre normal, hablando normal, no hablemos de un Maluma, le estamos haciendo pauta a Maluma, ¿cierto? No hablemos de un estereotipo del galán o algo así, sino de alguien así muy casual y poder, digamos, disfrutarse de sí misma, ¿cierto? O sea, Claro, en ese tiempo era más controversial
porque no hay una, o sea, digamos que entre hombres, entonces un hombre podría decir que sí tiene la foto de tal de chica que le gusta, Y que fantasea con ella y que llega al punto y incluso todo bien, pero entonces cuando ya una mujer llegaba a hablar de eso en esas épocas o que tuviera ese mismo, pues ya la miran diferente, ¿no cree? Pues, en esa época, claro. Claro, entonces ahí estaríamos hablando de que Fanática de lo Sensual es una canción de empoderamiento. Ah, ¿No? Pues sí, claro, porque le está dando la oportunidad en un momento histórico a la mujer de mostrar algo que es natural, pero que en ese momento era considerado tabú. pues, pero entonces si lo miramos dentro de esta, o sea, al día de hoy, se puede, digamos, analizar así, pero pues en esa época, al final, los que odiaban el reggaetón o odian el reggaetón, pues simplemente decían la exposición o denigración de la mujer y Claro, tomaba entonces como podemos objeto. hablar que también en ese momento era una canción contracultural, pero que ahora que la analizamos en retrospectiva desde nuestro punto de vista, es una canción que le contribuyó mucho a la cultura. Algo, sí, un poco. Entonces, claro, eso habla, digamos, de todo el secreto y todo lo que había detrás de entender el femenino desde la libertad, ¿no? Porque siempre estaba, pues, cobijado por una industria machista, hay que decirlo, ¿no? Que ha mantenido al hombre, pues, en un segmento donde no puede normalizar a la mujer con todo lo que es ser humano, sino pues que la tiene nuevamente en el símbolo, ¿no? En el logos, en la idea más profunda de lo que puede significar lo femenino, ¿no? Sin aterrizarlo a humano, que tiene genitales, pues que la diferencian del esto, ¿no? Como mujer, nacida como mujer, ¿no? Porque pues ya entraríamos también a otro debate ahí de la percepción de, pero pues en este caso estamos hablando de el comportamiento de las mujeres como humanas, atravesando la vida con todo lo que la naturaleza les ha brindado por ser de ese género. Sí. Me ha gustado ver un podcast últimamente, se llama On Cam Podcast. Ok, ¿y por qué? ¿O de qué es? En ese podcast, no, pues es un comediante y una persona que está en la industria para adultos, que son los hosts, los que presentan. Cada uno invita a alguien de su mismo laburo, de su mismo trabajo. Dijiste laburo porque ya vas a llegar a donde dijo Chito. Muy bien. Ya Sigamos. estoy con el gauchito. Ah, ok, sigamos. Y sí, se me van pegando los acentos, entro en personaje. Eso es falta de personalidad, exceso de personalidad, eso lo hablaremos luego. Sigamos. Y entonces me gusta porque invitan a este tipo de personas a hablar más tranquilamente, aparte de escudriñar como dentro de su trabajo las cosas que no se hablan por ahí en el común. Lo principal, o sea, lo que me da curiosidad es como ellos tienen esa libertad de decir, expresar ese tipo de cosas, lo que hablábamos de la canción, ¿no? Hoy en día pues ya es súper normal, pero de todas maneras tampoco es un No, y sin programa embargo, súper famoso y obviamente tiene y hace parte muchas... del tabú, ¿no? Porque comienzas a diferenciar un segmento de población en que, bueno, cuando Sí, ya lo radicalizan y la mujer llega al punto de estar en la industria del webcam o cualquier clase de plataforma que genera contenido erótico, esa mujer también está creciendo, está envejeciendo, se está desarrollando en el mundo laboral, en el mundo, ella paga impuestos, ella posiblemente tenga hijos o no, pero también hace parte de esta realidad y cómo la afronta y cuáles son sus gustos particulares, ¿cierto? cierto. Me parece interesante más que todo. Y creo que este fue un capítulo muy interesante. Bueno, listo. Y Entonces así queda, ya estás con el próximo invitado, ¿no? Esperemos que para la próxima, cuando hayan escuchado esto, ya debe estar publicado nuestro primer invitado, que fue Andy, de la banda Exclamation of Andy's Ages. Eh, y ya estaremos ahorita en pláticas a ver si nuestro compañero, si por curiosidad quieren visitar el programa que mencionó Daniel sobre las chicas o cualquier cosa. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Si alguna persona, mujer, tiene una foto mía en su celular, es fanática de lo sensual. vale, listo. Entonces, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Recuerden que la ignorancia es atrevida. Recuerden comentar, suscribirse. Adiós.